Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Para el día de hoy nos corresponde Deuteronomio capítulo 28 y el tema para hoy, el valor de la obediencia. Desde que nosotros estamos en el vientre de nuestra madre, podríamos decir que escuchamos esa palabra, obedecer. Las mamitas, si recuerdan, se soban su pancita y lo primero que le dicen a su bebecito es: sea obediente, mi amor, no me patee mucho. Cuando nacemos y vamos creciendo, esa es la primera palabra que nosotros escuchamos: sea obediente. Y es más, hasta el último de nuestros días, eso es lo que vamos a escuchar, que debemos ser obedientes. ¿Pero qué significa obedecer? Obedecer significa respetar, acatar y cumplir la voluntad de la autoridad o de quien manda. Eso significa obedecer, respetar, acatar. Debemos cumplir con algunas normas. Pero el obedecer va mucho más allá. El obedecer no solamente significa eso. El obedecer podríamos decir que es hacer lo que debemos hacer. En una ocasión les decía a los niños de escuela dominical: uno ha sido niño y lo que menos le gusta a uno es que le manden a hacer las cosas. Si usted se coloca a pensar en este momento, lo que más le molesta a uno es que le manden, que le ordenen hacer las cosas. Si a usted le dicen vaya y tienda la cama, muchas veces hasta de mala gana lo hacemos. Pero si nosotros sabemos que eso es lo que debemos hacer y hacemos las cosas antes de que nos manden, estaremos obedeciendo el doble. Porque el obedecer no simplemente es acatar una orden. El obedecer quiere decir también que nosotros debemos hacer lo que debemos hacer. Cuando nosotros entendemos ese principio de hacer las cosas que debemos hacer, nuestra vida empieza a mejorar, nuestra vida empieza a cambiar, y no solamente nuestra vida, sino la vida de las demás personas. Cuando tú como ciudadano entiendes que hay cosas que debes hacer, no necesitas a alguien que te las esté imponiendo. Si ahora nos damos cuenta con esa nueva código de la policía, ¿qué es lo que ellos quieren? Mejorar nuestra vida. ¿Por qué? Porque nosotros como ciudadanos no hemos entendido que hay muchas cosas que nosotros debemos hacer. Si la policía nos dice que debemos recoger lo que nuestro perrito hace, es porque han mirado que nosotros no somos capaces de hacerlo. Y tienen que imponer unas normas, tienen que imponer unas multas para que nosotros lo hagamos. Qué bueno que sería que nosotros empecemos a hacer las cosas que debemos hacer en el momento que debemos hacerlo. Entonces, como nos dice Jenny, el obedecer no es más que estar de acuerdo en hacer lo que tengo que hacer para que algo funcione bien. Cuando yo conozco mis deberes, cuando yo sé lo que tengo que hacer, las cosas van a funcionar de manera correcta. Por eso, obedecer, como nos dice Jenny, va mucho más allá que simplemente subyugarse o estar bajo la ordenanza de alguien. Obedecer es estar de acuerdo, obedecer es querer hacer lo que tengo que hacer para que algo funcione de manera perfecta. Amén. Mire que si nosotros obedecemos, tenemos muchos beneficios. Si tú como hijo obedeces a tu mamita, sencillamente tu mamá no tiene que estar grite y grite y grite para que tú hagas las cosas. Si nosotros como hijos empezamos a hacer las cosas que debemos hacer, sencillamente vamos a obtener más bendiciones. Y lo mismo pasa con Dios. Veamos en el versículo 1. Si obedeces completamente la voz del Señor tu Dios al seguir finalmente todos sus mandamientos que te mando hoy, entonces el Señor tu Dios te hará la nación más importante de todas. Mire que cuando nosotros empezamos a obedecer, cuando nosotros empezamos a hacer las cosas que debemos hacer, vamos a ser exaltados. ¿Acaso tú como padre, tú como madre, no te sientes orgulloso de aquel hijo que es obediente? De aquel hijo que tú a la primera orden que das ya está hecha.
A diferencia de aquellos hijos que tienes que estar repita y repita y repita una orden. ¿Y qué es lo que dicen como mamá o como papá? Muchas veces dicen, mándalo y hacelo vos mismo. Porque se demora tanto en ejecutar esa orden, se demora tanto en hacerlo, que el papá termina haciéndolo. Y lo mismo pasa con Dios. Dios se siente orgulloso también de todos aquellos que tratamos de ser obedientes. No somos perfectos, somos seres humanos llenos de defectos, pero que estamos en ese proceso, en ese camino de la obediencia. Qué maravilloso sería para Dios que nosotros hiciéramos todo lo que Él nos manda, que empezáramos a entender ese principio de la obediencia y que empezáramos a hacer lo que debemos hacer. Dice la palabra de Dios que nosotros debemos ir a las naciones y predicar su palabra. Y muchas veces nosotros tenemos ese conocimiento, tenemos esa capacidad de predicar y sencillamente no lo hacemos. Sencillamente afuera en el mundo hay muchos que se están perdiendo y nosotros estamos callados, siendo desobedientes. A veces nosotros pensamos que el hecho de desobedecer es un hecho de pecar y de una manera desagradable, asquerosa, pero no, ahí ya estamos desobedeciendo. Cuando nosotros sencillamente nos quedamos callados, cuando Dios hace cosas maravillosas en nuestras vidas, ya estamos desobedeciendo, estamos guardándonos para nosotros todas esas cosas maravillosas que Dios ha hecho. Siempre hemos dicho, no es necesario que te sepas la Biblia al revés y al derecho para que puedas compartir de la palabra. Solamente con lo que Dios ha hecho en tu vida puedes compartir. Solamente con lo que Dios, con todas las cosas maravillosas que Dios ha hecho en nuestras vidas, nosotros podemos llegar a muchas personas y salvarlas. Cuando nosotros obedecemos, recibimos muchas bendiciones. Veamos en el versículo 2. Gozarás de todas estas bendiciones si obedeces la voz del Señor tu Dios. Mire que dice, gozarás de todas estas bendiciones. Qué importante es gozarnos de esas bendiciones. Recibimos muchas bendiciones a diario, pero solamente con la bendición de Dios nosotros podemos disfrutarlas. Afuera en el mundo hay gente muy próspera, afuera en el mundo hay gente que tiene tal vez más cosas de las que nosotros podamos tener, pero no son capaces de disfrutarlas. En el momento en que nosotros empezamos a obedecer la voz de Dios, tenemos esas bendiciones y tal vez no tantas como las que tienen afuera en el mundo, pero somos capaces de disfrutarlas. Porque si te das cuenta, afuera en el mundo hay mucha gente que está, podríamos decir, podrida en plata, pero no disfruta de esa bendición. Nosotros tal vez estemos pasando por escasez, tal vez estemos pasando por dificultades, tal vez seamos personas endeudadas, tal vez seamos personas que no lo tenemos todo, pero con esas bendiciones que Dios nos ha dado podemos disfrutarlas. Con esas bendiciones que Dios te ha dado a ti puedes disfrutarlas. Puedes disfrutar de tu familia, puedes disfrutar de tus hijos, puedes disfrutar de tu esposo, de tu esposa, que tal vez no son perfectos, que tal vez como hijos no somos perfectos, que tal vez como padres no son perfectos, pero son una bendición que debemos disfrutar. Entonces la obediencia trae para nosotros bendiciones, pero nosotros todos los super espiritualizamos. Cuando nosotros hablamos de desobedecer, pensamos inmediatamente en condenación. Me condeno si no obedezco. Más que eso, cuando yo obedezco las cosas me salen bien. Cuando yo no obedezco, lógicamente las cosas nos van a salir mal. ¿Qué es lo que quiere decir entonces? Que si yo en mi casa contribuyo, voy a vivir bien económicamente. Si en nuestra iglesia contribuimos con nuestros diezmos, ofrendas, somos obedientes a esos mandatos, vamos a vivir bien. La iglesia no va a pasar necesidades, en tu casa no va a haber necesidades. En conclusión, ¿qué es lo que nos dice ese punto? Que si yo obedezco, las cosas me salen bien. No solamente lo veamos desde el punto de vista condenación, sino veámoslo desde el punto de vista que la obediencia hace que nosotros vivamos bien.
Amén. Vemos también que las bendiciones nos alcanzan. Cuando nosotros entendemos ese principio de obedecer, sentimos que las bendiciones nos alcanzan. Por donde nosotros vayamos, vamos a obtener esas bendiciones. Nosotros como hijos de Dios, lo que siempre hemos predicado, todo nos ayuda para bien. Estemos pasando por dificultades o estemos pasando por cosas maravillosas, todo, absolutamente todo nos ayuda para bien. En el momento en que nosotros empezamos a obedecer, en el momento en que nosotros empezamos a decirle a Dios, yo quiero ser obediente a tu palabra, yo quiero hacer las cosas que a ti te agradan. Veamos en el versículo 3 y 4. Te bendecirá serás bendito en la ciudad y serás bendito en el campo. Te bendecirá con muchos hijos y bendecirá tus campos con buena cosecha. Las crías de tus animales serán benditas y tus terneros y corderos serán benditos. Mire que absolutamente todo lo que nosotros hagamos será bendecido por Dios. En el momento en que nosotros, como decía en el versículo 1, escuchamos la voz de Dios, todo será bendito. Todo lo que tú emprendas, todo lo que tú hagas, todos tus sueños, todos tus anhelos serán benditos en el nombre del Señor. En el momento en que nosotros comenzamos a obedecer, en el momento en que nosotros empezamos a decirle a Dios que sí queremos hacer las cosas bien, vamos a ver que las puertas de bendición se abren. Vamos a ver que las cosas que aparentemente no eran posibles, con Dios se hacen posibles, pero si nosotros empezamos a obedecer. Dice que seremos bendecidos en todo lugar. Dice, serás bendito en el campo, serás bendito en la ciudad, serás bendito donde tú quiera que vayas. Donde quiera que tú estés, llevarás bendición. Pero si empezamos a obedecer, donde quiera que tú vayas, sentirás que las personas que te rodean van a recibir también esa bendición. ¿Qué pasaba con Jacob? En el momento que llegó a trabajar con su suegro, llegó la bendición a ese lugar. ¿Qué pasaba con José? José estaba preso, pero llevó bendición a ese lugar. Llevaba bendición en la cárcel, llevaba bendición en la tierra de Faraón, llevaba bendición donde quiera que vaya, porque era obediente a la voz de Dios. ¿Qué hubiera pasado si cada uno de estos siervos no hubiera sido obediente a la voz de Dios? Sencillamente se truncaba ese propósito, se truncaba esa bendición que venía. ¿Qué hubiera pasado si José renegaba? ¿Qué pasaba si José sencillamente no quería seguir con ese propósito de Dios? Sencillamente su pueblo se perdía, sencillamente su pueblo moría de hambre. ¿Qué hubiera pasado si Noé no hubiera sido obediente a la voz de Dios? Si él no construía esa arca, todos hubieran muerto, incluyéndolo a él. ¿Qué pasa si tú y yo no escuchamos la voz de Dios? Sencillamente vamos a truncar con ese propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Si nosotros no somos obedientes a la voz de Dios, sencillamente no van a llegar bendiciones a nuestras vidas, sino que van a llegar todo lo contrario. Porque en este capítulo no solamente miramos las bendiciones, los beneficios del obedecer, sino también que si no obedecemos nos va a ir mal. ¿Qué pasa si tú en tu hogar no obedeces? Te va a ir mal. Tú como hijo, si no obedeces, sencillamente tarde o temprano vas a sentir el chancletazo de parte de tu papá o de tu mamá. Y eso significa irnos mal. ¿Qué pasa si nosotros como empleados no obedecemos? Sencillamente va a llegar nuestra carta de despido. ¿Qué pasa si nosotros como estudiantes no obedecemos? Sencillamente nunca vamos a alcanzar nuestros sueños, nuestras metas. Siempre debemos estar pendientes de que la obediencia va ligada en nuestra vida. Lo que mirábamos desde que estábamos en el vientre de nuestra madre hasta el último suspiro de nuestra vida, tenemos que obedecer. Entonces ese obedecer, como nos dijo Dieni en un principio, nos ayuda a vivir de manera excelente, nos ayuda a conseguir esa vida de éxito. Una persona obediente es bendición donde quiera que esté, como dice ahí, en la ciudad, en el campo, donde vaya.
Si tú recibes en tu casa de visita a alguien que es obediente, que hace las cosas como debe hacerlas, se convierte en una bendición, te ayuda, te colabora, pero cuando alguien no es obediente se convierte en carga. Es más, ni siquiera quisieras que vuelva otra vez a tu casa a visitarte, porque obedecer es mucho más que simplemente recibir una orden y cumplirla. Como nos explicó, obedecer es hacer las cosas que tengo que hacer sin necesidad que me tengan que decir. Es más, si tú esperas a que te den una orden para cumplirla, no eres obediente. Si tú eres el que mira la necesidad en ese lugar y haces las cosas que consideras que tienes que hacer, entonces eres verdaderamente obediente. Amén. Veamos en el versículo 7 otro de los beneficios que nosotros obtenemos cuando somos obedientes. El Señor te permitirá derrotar a todos tus enemigos cuando te ataquen. Ellos irán contra ti en una dirección, pero huirán de ti en 7 direcciones diferentes. Cuando nosotros obedecemos, no hay enemigo que valga. Puedes estar rodeado de muchos enemigos, pero si eres obediente, sencillamente todos esos enemigos van a huir. Y lo que dice ahí, llegarán a ti por un camino, pero se irán por 7. Quedarán tan confundidos que no sabrán por dónde salir corriendo. Si tú eres obediente, sencillamente vas a obtener cosas maravillosas de parte de Dios y de las personas que te rodean. Lo que decía nuestro pastor, cuando nosotros empezamos a hacer las cosas que a nosotros nos toca hacer, no vamos a vivir en pleitos, no vamos a vivir en discusiones, porque afuera en el mundo se mira tanta intolerancia, porque precisamente no se hace lo que se debe hacer, porque hay muchas muertes afuera en el mundo, tal vez por esa falta de tolerancia, porque no se ha hecho lo que tenía que hacer. Tal vez esta persona se cansó de que le parqueen el carro en ese lugar donde no debían haber parqueado. ¿Y qué pasa? Empiezan los pleitos, empiezan las discusiones, hasta muertes llegan a ocurrir. Por una sola cosa, no obedecer. Si vemos una señal de tránsito que dice no parquear, es porque no debemos hacerlo. Pero nosotros, ¿qué hacemos? Desobedecemos. Cuando vamos conduciendo nuestro vehículo y miramos una señal de pare y no la hacemos, ¿qué pasa? Podemos causar un accidente, podemos causar muchas muertes. ¿Por qué? Porque desobedecemos. Nuestra vida gira en torno a la obediencia. Todo, absolutamente todo gira en torno a la obediencia. Y si nosotros empezamos a hacer las cosas que debemos hacer en el tiempo que debemos hacer, vamos a lograr vivir en esa armonía. Y no vamos a necesitar que esté al lado nuestro, ya sea nuestra mamá, nuestro papá o un policía que nos obligue a seguir con esas normas. Pero si nosotros nos concientizamos de lo que debemos hacer. Qué triste que ahora el nuevo código de policía tenga que hacerse así, a la fuerza, porque nosotros no hemos aprendido a obedecer. Qué triste que tengamos que tener al lado un policía para empezar a hacer las cosas que debemos hacer. Qué triste que nosotros como hijos, nuestro papá, nuestra mamá tengan que estarnos mandando, obligándonos a hacer las cosas que nosotros como hijos debemos hacer. Si nosotros como hijos empezamos a hacer las cosas que debemos hacer, vamos a vivir en armonía. ¿Por qué se miran muchas peleas entre padres e hijos? Precisamente porque no hemos aprendido a hacer lo que debemos hacer. Si tú te levantas en la mañana, lo primero que debes hacer es tender tu cama. No esperar a que mamita o papito lo hagan por ti, porque es tu obligación hacerlo. Si nosotros empezamos a hacer las cosas que debemos hacer, vamos a recibir muchas bendiciones. No solamente de parte de Dios, sino de parte de las demás personas. Porque ¿de qué sirve nosotros decir, sí, yo obedezco a Dios, que no lo miro, pero no obedezco a las demás personas que sí las miro? Nosotros debemos vivir y vivimos siempre en sujeción. Pero qué bueno que nosotros empecemos a hacer las cosas, como decía nuestro pastor, no por obligación, sino porque debemos hacerlo.
porque debemos ser conscientes de que esa era mi obligación hacer. Porque ¿de qué sirve obedecer cuando ya me han dado la orden? Eso no es obediencia, es sencillamente acatar una orden. Pero cuando tú entiendes que debes hacer esas cosas, vas a empezar a vivir de una manera mejor. Veamos en el versículo 10. Entonces todas las naciones de la tierra verán que tú eres el pueblo del Señor y que Él es tu protector y tendrán miedo. Mire que nosotros empezamos a marcar diferencia. ¿Qué es lo que nos dice ahí? Verán que tú eres ese hijo de Dios. Cuando nosotros empezamos a ser obedientes, empezamos a marcar diferencia. Cuando nosotros empezamos a hacer las cosas que debemos hacer, no nos vamos a parecer a las demás personas que no lo hacen. Cuando tú entiendes que esa es tu obligación, debes hacerla sin esperar que te manden. Porque no sé ustedes, pero en mi caso, cuando era pequeña, lo que más me molestaba era que me digan, vaya a hacer el arroz. Ay, me desesperaba que me manden a hacer algo. Hasta el día en que yo entendí que si yo lo hacía primero, antes de que me mandaran, no me iba a dar rabia, porque ya lo había hecho. Porque en el momento en que mi mamá me dijera, vaya a tender la cama, yo ya le iba a decir, ya está tendida. Cuando me dijera, vaya a cocinar, yo ya le iba a decir, ya está cocinado. Porque entendí que esa era mi obligación, que debía hacer las cosas, no porque me mandaran, porque eso no sería ser obediente. Eso sería simplemente acatar órdenes, no ser obediente. Porque cuando uno es obediente, aprende a hacer las cosas con deleite, aprende a hacer las cosas disfrutando de ellas, no por obligación. Cuando a uno ya le dan una orden, lo hace porque le toca, sencillamente, no porque debe hacerlo. Entonces, qué bueno que nosotros empecemos a hacer las cosas sabiendo que es mi obligación. No porque alguien me lo impuso, no porque alguien me está obligando a hacerlo, sino porque es mi obligación. Entonces, obedecer, ¿qué es? Cumplir con mis deberes. Cuando yo cumplo con los deberes que tengo, no necesito defenderme, los demás empiezan a defenderme, lo que nos dice ahí. Entonces Jehová peleará por ti. Si soy obediente, Jehová pelea por mí, mi papá pelea por mí, mis hermanos pelean por mí, los demás empiezan a defenderme porque saben de lo que yo soy capaz y de lo que yo hago, saben cómo soy, saben cómo somos cada uno de nosotros. Hay un reality, hay un programa de televisión en las noches y una de las jurados de ahí, en una propaganda yo escuchaba que decía, yo no necesito que nadie me defienda, mi talento me defiende, dice ella. Significa que ella lo que hace es lo que habla por ella. Y ella en esa propaganda la escucho que dice, yo no necesito que nadie me defienda, mi talento me defiende, mi talento habla por mí. La obediencia a nuestros deberes, a lo que tenemos que hacer, habla por nosotros. Si nosotros hacemos lo que tenemos que hacer, esos actos son los que empiezan a defendernos a nosotros y nosotros mismos no necesitamos decir, es que yo soy así. La gente se va a dar cuenta de lo que tú haces o de lo que no haces. La gente sabe si tú eres una persona pereza, desanimada, mediocre, o sabe si tú eres una persona eficiente en lo que haces. La obediencia va más allá, como nos explicaba Jenny, va más allá de solamente salvarnos o condenarnos, es que nosotros todo lo espiritualizamos. La obediencia va a que lo que yo hago, lo hago bien, yo cumplo con mis obligaciones, cumplo con mis deberes, por lo tanto, ¿cómo me salen las cosas? Bien, y esas cosas hablan por mí, esas cosas son las que me defienden. Si yo obedezco, si yo soy cumplidor en mis obligaciones, Dios pelea por nosotros, nuestra familia pelea por nosotros, quienes nos conocen pelean por nosotros. Cuando nosotros empezamos a hacer las cosas bien, lo que decíamos anteriormente, marcamos diferencia. Y lo que decía nuestro pastor, nos defienden. Nos van a decir, no, sí, esa persona sí es obediente. O lo contrario, van a decir, no, esa persona sencillamente no sirve para nada. ¿Qué es lo que nosotros queremos que las demás personas hablen de nosotros? Veamos en el versículo 13. Algo maravilloso que Dios nos promete.
El Señor te hará ir a la cabeza, no al final. Siempre estarás en la cima y no en el fondo. Esto sucederá si tú escuchas los mandamientos que el Señor tu Dios te manda hoy y los obedeces cuidadosamente. En esa versión, pastor, ¿qué nos dice? 13. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente, y no estarás debajo, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy para que los guardes y los cumplas. Mire que cuando nosotros obedecemos la palabra de Dios, cuando obedecemos la voz de Dios, Dios nos va a colocar, dice, como cabeza y no por cola. Cuando nosotros empezamos a obedecer la voz de Dios, dice ahí que vamos a estar encima y no debajo. Cuando nosotros empezamos a hacer las cosas que debemos hacer, siempre vamos a sobresalir. Cuando tú como empleado empiezas a hacer las cosas que debes hacer, en tu empresa vas a sobresalir. Y no te sorprenda que muchos de tus compañeros de trabajo quieran opacarte o quieran decirte, ay no, el lambón, porque sencillamente estás haciendo las cosas que debes hacer. Si tú has sido contratado para algo, hazlo correctamente. Y si puedes dar más de lo que tú estás dando, hazlo, porque eso va a hacer que tú sobresalgas. Si tú como estudiante no te conformas solamente con estudiar lo que te corresponde para ese día, sino que vas más allá, vas a ser ese estudiante que va a sobresalir. Si tú como mamá o como papá empiezas a hacer más de lo que tenías que hacer, vas a sobresalir. Si tú como hijo empiezas a hacer las cosas más de lo que tenías que hacer, vas a sobresalir. Y si tú como hijo de Dios empiezas a caminar esa milla más, también vas a sobresalir. Porque es una promesa de parte de Dios, que si obedecemos su palabra, vamos a estar por encima de todos. Que si obedecemos su palabra, que si obedecemos la voz de Dios, vamos a estar por encima y no por debajo. Porque ¿qué pasa cuando no obedecemos? Todas estas bendiciones que Dios nos promete las vamos a perder y vamos a recibir cosas malas para nuestras vidas. ¿Qué pasa si tú como hijo no obedeces? Sencillamente vas a recibir cosas malas. ¿Qué pasa si tú como esposo o como esposa no haces las cosas que debes hacer? Sencillamente vas a recibir cosas malas. Qué importante entonces es el obedecer. Miraba una película que se llama Corre Forest, creo, y me impactaba algo. Este hombre, con todas las limitaciones que tenía él, era una persona que sobresalía, era una persona que era estimada por muchos, y él solamente se limitaba a una cosa, y era obedecer. Él donde quiera que iba, él obedecía y le iba bien. Estuvo en el ejército, él obedecía, le iba bien. Estaba estudiando, él obedecía, le iba bien. Él le decían que corra y él corría de una manera sobrenatural y le iba bien. Mire que él tenía sus limitaciones. Mire que él tal vez no tenía el coeficiente intelectual muy alto, pero era una persona obediente y eso hizo que este hombre le fuera bien. Qué bueno que nosotros también empezáramos a tener ese principio en nuestras vidas. Que no obedezcamos en el momento en que nosotros queramos, porque eso no es obedecer, sino que hagamos las cosas, que nos anticipemos antes, que nosotros podamos sobresalir por nuestra obediencia, que nosotros podamos sobresalir ante los demás por lo que nosotros hacemos. No solamente porque digamos, sí, yo soy obediente, de palabras cualquiera lo es, pero que nuestros hechos lo demuestren. Veamos en Génesis 4:7. Si tú haces lo bueno, yo te aceptaré, pero si haces lo malo, entonces el pecado
te estará esperando para atacarte. Te quiere dominar, pero tú debes dominarlo a él. Veamos en la versión Reina Valera que nos dice: Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Mire qué bonito lo que nos dice ahí. Si tú haces bien, ¿acaso no serás enaltecido? Si tú haces las cosas que debes hacer, ¿acaso las demás personas no sentirán agrado de ti? Si tú haces las cosas que a Dios le agrada, ¿acaso Dios no te va a levantar? ¿Acaso Dios no te va a exaltar? Entonces empecemos a obedecer. Pensemos en todas las cosas maravillosas que vamos a recibir de parte de Dios y de parte de las demás personas en el momento en que nosotros empezamos a obedecer. Y vamos a tener asegurada todas esas bendiciones. En esta mañana no pensemos en todo lo malo, sino que pensemos en lo bueno que vamos a recibir. Porque en el momento en que nosotros empezamos a pensar en las cosas malas que vamos a recibir, ya no sería obediencia, ya no sería obedecer. Cuando tú haces las cosas porque le tienes miedo al castigo, ya no es obediencia. Mientras que si tú haces las cosas porque amas hacerlas, porque has entendido que debes hacerlas, en ese momento es obedecer. Porque ¿de qué sirve ahorita desgastarnos en seguir leyendo lo que dice en Deuteronomio 28, todas las maldiciones que vamos a recibir si no obedecemos? Si nosotros empezamos a obedecerle a Dios, vamos a obtener cosas maravillosas. No obedezcas por miedo, obedece por amor, obedece porque quieres hacerlo, obedece porque anhelas hacerlo, no por miedo a de que de pronto tu papá o tu mamá te vaya a dar un chancletazo. Obedece porque amas hacerlo, obedece porque tienes en cuenta lo que debes hacer. Hazlo, haz lo que debes hacer y ten por seguro que todas las bendiciones que Dios tiene para ti te alcanzarán. Amén. Obedecer entonces es mucho más que someterse a la voluntad de una persona. Obedecer es hacer las cosas que tenemos que hacer. A medida que nosotros seamos responsables en las cosas que tenemos que hacer, entonces nos va a ir bien. Y como nos decía en ese último punto, si yo hago las cosas bien, me va a enaltecer. El hacer esas cosas bien me va a enaltecer. Una persona que hace las cosas bien, una persona que cumple con sus deberes, es una persona que siempre ocupará el primer lugar en cualquier lugar donde esté. En el colegio, en la universidad, en la iglesia, en la casa, en el barrio, siempre ocupará el primer lugar. Una persona que cumple con sus deberes, es obediente, es una persona que sus opiniones siempre tendrán valor. No sé si has mirado, hay personas que tienen buenas ideas, opinan, pero por su forma de hacer y mediocridad de su vida, nunca sus opiniones valen para algo. Total, uno mira su vida. Hay gente que habla hasta por los codos, hay gente que habla bastante, hay gente que todo lo quiere arreglar, pero sabemos que mientras tenga su vida desarreglada, sus opiniones no sirven. Si tú estás emprendiendo un negocio y viene alguien que siempre se ha caracterizado por ser un fracasado, un desobediente en los negocios, gasta más de lo que gana, siempre ha vivido en ruina, posiblemente él te dé una muy buena idea para tu negocio, pero al verle tú la vida de él, no le vas a escuchar. Y puede ser que esa idea sea súper genial, súper buena, pero por el solo hecho de conocer su vida, tú no le vas a escuchar, porque sus opiniones no valen, porque no está en un lugar de preeminencia, en un lugar de importancia. Pero cuando nosotros obedecemos, hacemos las cosas que tenemos que hacer, indudablemente esos actos nos pondrán en un nivel muy alto, donde nuestras opiniones serán válidas, donde lo que hagamos cobrará importancia. Por lo tanto, entonces, esta mañana, este es el mensaje: debemos aprender a obedecer, y no veas la obediencia simplemente como el subyugarte, no veas la obediencia simplemente como el hacer lo que otro quiere que haga. La obediencia es hacer las cosas que tenemos que hacer en el momento adecuado, en el momento oportuno, para que las cosas nos salgan bien. Es el mensaje entonces esta mañana. Los esperamos el día de mañana en una nueva emisión, un nuevo mensaje de vida que nos llevará a tener vidas de excelencia. Que Dios los bendiga. Hasta la próxima emisión.